directo con disidencias que manejan las drogas. El Tiempo revela el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, contra el jefe de las FARC acusado por delitos de narcotráfico. Diario El País de España debe rectificar información sobre General Martínez, así lo dice Álvaro Uribe Vélez, el expresidente y ahora senador, señaló a través de su cuenta Twitter que espera que el medio español rectifique dicha publicación. Y en deporte, las 4 razones que dejaron sin final a Millonarios. El equipo de Jorge Luis Pinto quedó eliminado el miércoles tras perder 1-2 en el Campín. A pesar de haber hecho 50 puntos a lo largo del semestre, el equipo bogotano no ganó el partido que tenía que ganar. Bancolombia presenta World Business Forum, un evento donde el conocimiento se comparte para abrirle la puerta a la innovación, la estrategia, el liderazgo y la transformación de los negocios. Este 5 y 6 de junio, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, las mentes más influyentes del mundo de los negocios te guiarán hacia una mentalidad exponencial para alcanzar el mayor potencial de los negocios. Es el momento de todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Antes de que se vaya para la casa, primero quiero agradecerle a Dios esta bondad que ha tenido para conmigo, con el Ejército de Colombia, agradecerle al señor presidente porque siempre nos ha dado el apoyo, ha pensado en que esta persona que colocó acá es una persona que puede ejercer el liderazgo, agradecerle al Senado de la República porque de manera conjunta, corporativa, tomaron una decisión institucional en beneficio de nuestro ejército. Agradecerle también a todos mis superiores, que de pronto hoy no están acá con nosotros, a todos mis compañeros, a todos mis subalternos, que son los que realmente me honran estando yo acá. Y en unas palabras que dije allá, esto es en honor a todos los soldados del ejército. Este año tenemos 20 héroes muertos en combate y 131 héroes heridos en combate. En honor a ellos, a los que de pronto no han comido, a los que tienen fatiga, es este ascenso para ejercer el liderazgo en nuestro glorioso Ejército de Colombia. Con la humildad de un soldado, pero con el honor de ser el comandante de este glorioso Ejército de Colombia. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. 12 del día, 5 minutos. Así recibieron, como ustedes ven en estas imágenes, al general Nicasio Martínez, comandante del Ejército, después de que en medio de una gran polémica el Congreso de la República aprobara finalmente su ascenso. Un solo voto en contra se produjo en el recinto. Los verdes dejaron claro que apoyaban los demás ascensos, pero que no apoyaban el ascenso del comandante del ejército. Las FARC se retiraron con un mensaje y varios, digámoslo así, que no estaban de acuerdo, se retiraron del recinto. ¿Quién fue el que votó? ¿Quién fue la que votó negativamente? ¿Quién fue? En todo caso, tenemos que reconocer que fueron días muy difíciles, que no estoy segura de que hayan terminado para el comandante del ejército, el general Nicasio Martínez. Empezaron días muy difíciles desde incluso su propio nombramiento.
como comandante de la institución cuando Human Rights Watch lo incluyó en una lista de generales o de oficiales que habían pertenecido a brigadas cuestionadas por falsos positivos. Después vino todo el escándalo de Dimar Torres y su ejecución extrajudicial por parte de una unidad del ejército. Y días más tarde vino toda la polémica por la publicación de The New York Times en torno a una directiva que tuvo que retirar incluso el propio comandante del ejército porque aseguró que generaba lecturas que podían ser inconvenientes. La retiró, en todo caso la retiró. Asimismo vino en las últimas horas una publicación del País de España, también muy fuerte, con documentos y un historial que lo vincula nuevamente a la brigada en la cual pertenecía al Estado Mayor Conjunto, pero una brigada cuestionada por falsos positivos. Muchos no le apuntaban o no le apostaban a su ascenso, pero ascendió y fue aprobado en el Congreso de la República. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué viene para el ejército? ¿Hay o no hay una guerra interna en el ejército liderada por oficiales que pertenecieron a la anterior cúpula? Esa es una pregunta que ni siquiera el propio general Nicasio Martínez quiso responder con claridad cuando le preguntaban aquí en la W en las últimas horas esta mañana. O simplemente hay un resurgir de políticas que pueden llevar a falsos positivos. Estaremos en segundos con Aida Bella, senadora de la República, y con Santiago Valencia, también senador del Centro Democrático, ella de la bancada de los llamados decentes. 12 del día, 8 minutos, tendremos nuestro debate solo en segundos. Y no olvidemos las denuncias ayer en la comisión del senador Gustavo Petro, en medio también pues de todo el ambiente que sonaba muy polémico para ascender al general Nicasio Martínez. Las denuncias en las cuales asegura que los soldados en Colombia son preparados para torturar. 12:09, en su defensa o en defensa de esas políticas o de esos entrenamientos a los soldados salió Esteban Santos, hijo del anterior presidente de la República, quien perteneció a las fuerzas militares, asegurando pues que eran prácticas necesarias, entrenamientos necesarios para poder enfrentar la guerra. 12 del día, 9 minutos, las noticias. ¿Hay noticia, Fabián? Sí, Vicky, noticia con la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace pocos minutos le abrió un incidente de incumplimiento a Henry Castellanos, más conocido Romaña. Precisamente, solo recordará, a él se le señala como ser uno de los artífices de las llamadas pescas milagrosas en las que ocurría toda esta práctica terrible de los secuestros. La JEP lo citó varias veces a responder por este delito, no acudió y por eso hoy le abren este incidente. 12 del día, 9 minutos, numeral ascenso de general Nicasio es. ¿Usted qué piensa sobre el ascenso del general Nicasio Martínez, comandante del ejército? Ya vimos el recibimiento, hay mucha gente feliz, hay otros que están inconformes. 12 del día, 10 minutos. Andrés, ¿qué pasó? Vicky, el Partido Conservador, a través de su oficina jurídica encargada, señala que hasta el momento y luego de hacer trámite ante la ventanilla única del Ministerio del Interior, no ha recibido reporte de antecedentes del candidato Néstor Orlando Guitarrero. El político Néstor Orlando Guitarrero, a quien la Fiscalía General le imputó cargos por los presuntos delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción al sufragante por las elecciones del 2015, nuevamente arrancó su candidatura a la alcaldía del municipio de Cota, luego que ayer el Partido Conservador le dio aval para las elecciones de octubre próximo. Asimismo, la colectividad advirtió que los avales entregados en primera instancia podrán ser revocados en el momento en el que se compruebe si algún candidato o si este candidato tiene algún antecedente. Usted puede participar con sus opiniones en nuestro programa hoy en la W. Numeral ascenso de general Nicasio es. Numeral ascenso de general Nicasio es. En segundos, Aida Bella y Santiago Valencia. 12 del día, 11 minutos. Déjeme ir a la Corte Constitucional, Luz Helena. A esta hora en la sala plena de la Corte Constitucional, este alto tribunal inicia la votación sobre una demanda de un artículo del Código de Policía. Se trata del artículo 33, numeral 2, literal C, el cual prohíbe el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en lugares públicos. Según logramos establecer, la Corte estaría aprobando parcialmente o declarando exequible parcialmente este artículo. Prohibiría el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos, pero tumbaría la parte del consumo de alcohol. Así las cosas, la policía ya no podría prohibirle a las personas que beban alcohol en lugares públicos, como por ejemplo en un parque. 12 del día, 11 minutos, numeral ascenso del general Nicasio es. Esa es nuestra propuesta hoy de hashtag para nuestro debate. María Camila.
Vicky, el pasaporte colombiano recibió un nuevo reconocimiento por cumplir con altos estándares de calidad y tecnología, según los premios regionales de documentos de identificación y billetes que fueron organizados en Costa Rica. Fue premiado por el principal fuente mundial de inteligencia comercial sobre holografía y autenticación para la seguridad de documentos. 12 del día, 12 minutos, y déjeme cerrar. Erika, ¿qué fue lo que pasó con el máximo accionista de la América? Pues Vicky, las autoridades de la capital del Valle están investigando la procedencia de amenazas que ha recibido por redes sociales Tulio Gómez, como usted lo dice, el máximo accionista del América de Cali. El secretario de Seguridad Municipal, Andrés Villamizar, confirmó la existencia de denuncias por parte del dirigente por una serie de mensajes, al parecer de hinchas. Y conocimos, Vicky, que el propietario de una de las más importantes cadenas de supermercados del país habría abandonado temporalmente la ciudad de Cali junto con su familia por temor a las intimidaciones en su contra. La W intentó comunicarse con el empresario, pero no ha sido posible. 12 del día, 12 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 12 minutos. Vamos con nuestro debate. Saludamos a esta hora a Idita. ¿Cómo le va? A ver, espéreme. Muy bien, Vicky. Muchísimas Yo ya estoy gracias. como Gustavo Bolívar, a Idita. Aquí le declaro su Muchísimas amor. gracias. Senadora, bienvenida. ¿Quedó contenta o no quedó contenta con el ascenso del general Nicasio Martínez? Yo no. ¿Por qué? No pude votar en contra porque estaba en Semana en Vivo, pero no puedo estar de acuerdo porque es una persona muy cuestionada frente a su labor. Y también hay muchísimos indicios de su participación en lo que todo el mundo conoce como los falsos positivos. Y es una preocupación enorme que además cualquier persona que tenga semejantes, que digamos, acusaciones y que están siendo también investigadas, pueda llegar a comandar la tropa y pueda llegar a comandar el ejército. Eso a mí me parece gravísimo, muy grave lo que ha pasado, pero esa es una medida a la colombiana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que teniendo tantos cuestionamientos sean capaces de votar a favor. ¿Qué dice Santiago Valencia? No, Vicky, primero muchas gracias por la invitación, un saludo para ti, para todos los amigos de la mesa, para mi compañera, también le digo Aidita, que nos vemos allá todos los días y por supuesto para los oyentes. No, yo sí estoy muy contento como colombiano, muy contento como senador, muy contento además como profesional oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea. Creo que fue un acto de justicia, no solamente con el general Nicasio, sino en general con las fuerzas militares, con el honor militar, con la moral de la tropa. Y yo creo que lo que pasó ayer además muy esperanzador, porque allí bancadas liberales, conservadoras de la U, de Cambio Radical, todas entendieron que negarle el ascenso al general Martínez pues era una gran injusticia, y creo que todo pues después de un debate interesante con digamos posturas respetables de todos, muy respetuoso, además en general por parte de todos los senadores, pues se dio la votación que el país estaba esperando y que todos estábamos esperando. ¿No comparte entonces usted lo que dice Aida Bella? Y le pregunto, ella dice que esto fue un episodio como a la colombiana, es decir, que a pesar de los cuestionamientos fueron capaces de votar por él positivamente para su ascenso. Bueno, lo que pasa es que en cualquier país respetable del mundo se respeta el principio y la presunción de inocencia. El general Nicasio no tiene ninguna investigación vigente, no tiene ningún proceso. No tiene, pero investigaciones hemos tenido todos, senadora. Usted ha tenido investigaciones, yo he tenido investigaciones hemos tenido todos. Si fuera por investigaciones, aquí nadie podría hacer nada, y menos cualquier funcionario público. De manera que lo de Banana Repúblico, lo de Tercer Mundo, habría sido decirle a un general que tiene una hoja de vida de servicios como la que tiene el general Nicasio, que no puede ascender porque hay 2 o 3 periódicos que tienen preguntas respetables, que se pueden responder, que tienen todo el sustento jurídico necesario, y que por supuesto pues sería muy absurdo. Entonces el señor se hace unos negocios torcidos, como el señor ministro, y el Congreso pues no es capaz de poner una sanción. Es muy típico. ¿Tenían que sancionar con el no ascenso a Nicasio Martínez? Para mí sí. Para mí sí, porque yo he tenido muchísimas reuniones y son reuniones muy fuertes, de las madres sobre todo. También algunos padres que reclaman a sus hijos que fueron realmente engañados. Este es un problema del país, este es un problema gravísimo. Esto no puede pasar en un país democrático, porque cuando las propias fuerzas que están destinadas para simplemente conservar, vigilar,
proteger la vida de los colombianos son los que emprenden contra ellos, pues a mí me parece que francamente estamos ante un caso que el mundo entero, porque además, como lo dije ayer en el debate, alcancé a estar en un poco del debate y hablé. Yo estuve mucho tiempo en el exilio y ese exilio me llevó a estar mucho tiempo también en las comisiones de derechos humanos, ahora consejos de derechos humanos en la ONU. Y me acuerdo de Joniet, que es un asesor independiente, que siempre estuvo en los derechos humanos, un francés, que decía, la impunidad no puede, pues, simplemente avalarse, pero además los que tengan algún grado de sospechas sobre cosas de estas, pues realmente no hay posibilidades de que sigan incluso siendo miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, pero mire, lo Esto macabro es una cosa del muy tema, grave, pero lo macabro del tema gravísima. es Lo más grave todas que las le puede víctimas pasar de a uno falsos positivos es que las autoridades lo persigan. tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. De Y que acuerdo. quienes hayan cometido esos crímenes, pues tengan la sanción a la que tengan que acceder, bien sea por la justicia ordinaria o bien sea por la JEP, porque ya hay muchos que están acogidos a la JEP. Lo macabro sería decirle a esas familias que encuentran justicia prácticamente condenando a una persona que no está sindicada personalmente de cometer esos delitos, simplemente por casi que en un acto de oscurantismo y del medioevo, cortarle la cabeza al primero que se asoma para decir que se está haciendo justicia con las víctimas. Entonces, a mí sí me parece muy triste, además muy Eso no es así, demagógico, Santiago. uno traer la voz de las víctimas de los falsos positivos, que merecen todo el respeto, diciéndoles que se va a hacer justicia por negarle el ascenso al general Martínez, No, es que que- nada tiene que ver con sus es que el casos general particulares. Martínez tendría Pero una miren lo responsabilidad paradójico, por la eso sí es actuación de Banana sus tropas. Republic, porque le quieren dar en la curul a un señor que estaba narcotraficando después del acuerdo, que estuvo en la JEP, que no tenía que determinar sino la fecha de comisión del delito, que finalmente Habla queda de libre Santrich, de de Jesús Santrich, por supuesto, y que además se va a posesionar siendo un narcotraficante, porque por favor, ese cuento de que estaba traficando 5 kilos de televisores a México, eso sí pues no se lo cree nadie, y ahí está la plena evidencia de que el señor es un narcotraficante, para él sí hay curul, para él sí tienen que respetarle todos los derechos, para él sí hay toda la presunción de inocencia, pero para el general Nicasio, que ha ofrecido su vida de servicio para los colombianos, para él sí todos los cuestionamientos, y castiguémoslo entonces y no le demos el Bueno, ascenso. el señor Nicasio Martínez tendría responsabilidad por la actuación de las tropas que estaban bajo su mando. Por supuesto que el soldado no va a hacer una cosa si no se la manda ni el general y Bueno, los que pero están bajo bueno. su mando. Además de la Pero firma bueno, de pero las es que él actas. era- pero es que Además, mire, no, Aida. déjame hablar. Además, yo sí creo que ahí están las firmas de las actas de recompensa de operaciones militares irregulares entre el 30 de octubre del 2004 y el 23 de enero del 2006, periodo en el cual fungió como segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 10ª Brigada Blindada. Así en los procesos de acompañamiento, por ejemplo, las denuncias de las víctimas de la región Caribe y de las organizaciones son muchísimos los casos. Yo les podría leer los Y tres yo quiero primeros que hablemos tengo. de todos esos casos, pero permítame un Pero segundito venga, Vicky, para... porque es que no se puede dejar una cosa, es que mire, el jefe de Estado Mayor de la brigada es un cargo administrativo. Él ha dicho eso. No operativo. No, claro. pero además eso se sabe. Claro, O sea, él no pagaban tuvo- las él no tuvo recompensas que por los ver con la muertos. ¿Qué operación. tal? Él no tuvo que ¿Qué ver con tal? la Le operación. pagaban No la tuvo que recompensa ver por con la los muertos, operación. Y los por los pagos desempleados, por los tampoco, jóvenes que se llevaron. Tampoco, Aida, Esas eran las tampoco. No, recompensas, yo le pero invito a aquí que están yo las le- actas, no, están mire, las actas de eso lo recompensas. hacen los oficiales de Por Dios. inteligencia y ellos tienen unos protocolos para pago de información. Y ahí está, finalmente dentro de lo que está ahí es pago por información de los oficiales No, de no, 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 inteligencia. no, Pero además le digo otra cosa, mire, Pero los permítame, oficiales... Santiago, solo un minuto y Aida, ya vamos a seguir. Déjeme leer también algunas de las impresiones de nuestros oyentes con nuestro numeral ascenso de general Nicasio es, dice Jesús Alberto Díaz, necesaria para mantener unas fuerzas militares robustas, cohesionadas y fuertes. Yaili Castillo dice, ascenso de general Nicasio es, pues vamos a ver a los verdes y a todos los que dicen que el general es un matón retirarse del recinto cuando llegue Santrich a posesionarse como padre de la patria. Víctor Alfonso Amado Martínez, ascenso del general Nicasio Martínez es, ante la duda, prudencia. Eso lo debería saber los grandes genios que tenemos en el Congreso. Colombia debería elegir como representantes personas más inteligentes y menos bullentos, dice él. Por acá, JT Marios @1982. Ascenso del general Nicasio es Colombia, donde siempre los que tienen poder hacen lo que quieren, gobernantes, militares y demás, con investigaciones y no pasa nada. Y otro mensaje, Hernando Romero, hay muchos.
numeral ascenso de General Nicasio, nunca nadie sabrá lo que es la vida de un militar, solo quien lo vive y respeta. Bueno, esta parte sí está dura, entonces nos dicen vagos, cuidado. Es que estudien vagos. A ver, Jairo, para ponerle orden al debate. Sí, senadores, ¿cómo entender lo siguiente? Es unos hechos que ocurrieron los que está hablando la senadora en el año 2006. 2004 al 2006. 2004 al 2006, exactamente. Los generales son investigados por la Fiscalía, por un fiscal delegado ante la Corte. Cuando se hacen las averiguaciones y se indaga y se pregunta qué pasó con eso, lo que nos dicen es que se han investigado esos hechos, no se ha encontrado ningún tipo de responsabilidad directa en contra del general por casos de falsos positivos. Se trató de un tema administrativo y que él siempre ha querido dar la cara a la justicia para dar las explicaciones de las actas que usted está hablando. Entonces, ¿no le creemos a la justicia cuando dicen no hay pruebas, no hay elementos para investigarlo a él por casos de falsos positivos? ¿Cómo hacemos Las pruebas ahí? están ahí, son los muertos que ha habido, los asesinatos Pero que se han la presentado. responsabilidad directa de él. Solamente uno, a ver. Pero la solamente responsabilidad uno. directa de él, Le digo senadora. de uno. El 21 de enero del 2006, en la ranchería Basimal del municipio de Albania, en el departamento de La Guajira, fueron ejecutados extrajudicialmente los indígenas guayú Gaspar Cambar Ramírez, Javier Pusaina, Luis Ángel Fince Upaina, Gustavo Palmar Pusaina, Moisés Bonevento Pusaina, Ligia Gambar Ramírez, Irene María López Pusaina, por unidades del Ejército, Senadora, pero Primera que División, encuentren al culpable 10ª Brigada y lo Blindada condenen. del Comando Conjunto 1 Caribe, Gaula Ejército, Guajira y el DAS. Pero A hay mí sí una me parece que responsabilidad, nosotros hay una tratamos de responsabilidad, tapar, pero que de tapar encuentren al cosas que no se culpable. pueden tapar. ¿Por ¿Hay una qué? responsabilidad ¿Hay una directa del responsabilidad? general? Claro, porque es el segundo comandante de esa Pero brigada. del el Estado orden Mayor operativo. Conjunto A que ver, es ahora me van a decir administrativo. que los soldados pues hacen las cosas porque se les ocurre. Pero No, es que no señor, era- pero es los que no era soldados operativo. actúan Entonces bajo déjeme una orden preguntarle a militar. Aida. No era Aida, operativo. En esa perspectiva, déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Usted cree que el general Nicasio Martínez, cuando estuvo en esa brigada, dio la orden de asesinar a esas personas? Pues yo no podría decir que fue exactamente, pero fue su brigada la que cometió semejantes crímenes. Y yo creo que aquí hay Y hay una que encontrar a los responsabilidad de mando de responsables. tropas. Hay que encontrar a Hay los una responsables. Pero es responsabilidad que de él no mando de tenía tropas. mando operacional, Y eso no senadora. se puede simplemente Él no tenía diluir mando diciendo, operacional, no, senadora. es que eso fue lo que Pero pasó además, y mire, le voy a punto. dar otro No, dato. si Le voy a asesinaron dar la otro gente. dato. Ahora, lo Los de que Dimar, estaban en a esas ver, operaciones. lo de Hablemos de Dimar. Aunito, hablemos de Aunito. Vea, los que estaban en esas operaciones, militares que les abrieron procesos por investigación de falsos positivos, Homicidio. están absueltos entre el 2004 y el 2006, Claro, aquí no que hay. eran subordinados del general Nicasio. Aquí no hay. Entonces uno dice, hombre, efectivamente si esos casos existieron, ¿no? Que busquen al culpable, lo condenen si lo tienen que condenar, o que Pero hay determinen las responsabilidades. Pero hay Sí, responsabilidad pero hay directa del los general. batallones no estuvieron la hay, vinculados porque ahí. además lo he dicho, lo ha dicho todo el mundo, se dijo Fueron ayer en los la plenaria. batallones quienes El señor estuvieron tenía tenía una responsabilidad administrativa. ¿Qué hace un jefe de Estado Mayor Conjunto? Determinar la compra de alimentos, la compra de combustible para la brigada. Es decir, todo lo que tiene que ver con los temas administrativos, hasta los pagos de servicio público. Es decir, determinar la responsabilidad del general Nicasio cuando estaba de jefe de Estado Mayor, que era básicamente un oficial de oficina, por una cosa que pudo haber sucedido afuera, porque pues negarlo sería una necedad. Pues hombre, eso es demasiado oficios circunstancial. administrativos. Entonces, mire, eso demostraba, Las por tropas ejemplo, no todo tienen lo que se jefes. está aquí discutiendo. No, que Las digan tropas no tienen jefes. cuáles dieron la Los orden. jefes están siempre en las oficinas haciendo No, papeles. señora, No, hay señor. unos Los oficiales, jefes son jefes. hay unos Los oficiales jefes que son jefes. operativos y ellos tendrán que responder si la justicia determina. Pero el general Nicasio no era uno de esos. Bueno, yo creo que estas son cosas que nos va a tocar llevar siempre, como siempre, Sí. a los tribunales internacionales. ¿Por qué? ¿Y ustedes Porque están aquí hay una dispuestos a forma, hacerlo? aquí hay una forma terrible de hacer las cosas. Pues lo hicimos con el genocidio de la Unión Patriótica. Sí. Yo creo que es el único genocidio en el continente que fuimos capaces no solamente de documentar, sino de defender y de seguir el caso. Porque ahora tenemos el pleito con el gobierno que lo Maravilloso, pasó, que vayan a las solicitó, instancias internacionales. y ahí sí resultaron Como iremos culpables. nosotros con Ahí muchos sí de los resultaron crímenes de las culpables. FARC Y que van a resultaron tener culpables, impunidad. Santiago, por tres Tenemos todo el motivos. derecho a El hacerlo. genocidio de la Unión Patriótica condenaron al Estado por tres motivos: por omisión, por participación y por acción Bueno, directa. maravilloso. Y ahí está el Estado. Ahí está el Estado
condenan al Estado colombiano porque usted que por conoce tres ese cosas tema sabe gravísimas, que la responsabilidad gravísimas. del Estado es una cosa y las responsabilidades individuales Es son muy otras. grave, pero además con cuestiones individuales. Porque los es que tribunales que nosotros juzgan tuvimos la gente, responsabilidad de en los el caso estados de buscan Manuel otro tipo Cepeda, de fue un cosas. general quien organizó y Bueno. quien dio la orden Bueno, de y ese fusilar, señor porque eso fue un tendrá que fusilamiento responder ante la a Manuel justicia. Cepeda Él, Vargas. no Y otro. claro, ya incluso ese es un fallo de la Corte Interamericana, donde dice, sí, el Estado actuó. Incluso ese es un caso en los cuales Bueno, el pero ese es Estado ha otro actuado caso, directamente. Lo mataron 2 suboficiales del ejército. Lo mataron además como una tarea de un curso de inteligencia militar. ¿A ustedes les parece cosa de poca monta? No, esto es de una gravedad no tiene nada que ver con lo que inusitada. estamos discutiendo, Pero claro Aida, que tiene no que ver tiene porque nada las que ver, fuerzas senadora. militares inspiran su accionar en todo lo que ha O sea sido que usted el condena siglo a pasado. todas las fuerzas militares. Sí, señor. O sea que usted Accionan, condena a todas las fuerzas militares. No, un momentico. Yo incluso ayer bueno. en la Porque si cuestión va a condenar que dije, todas las fuerzas yo dije, militares, yo me parece muy contra delicado. dos de los ascensos, pues no tengo absolutamente nada que decir. Pero el general Nicasio no puede ser el comandante de las fuerzas militares. Incluso yo voy más allá, Santiago. Yo creo que una persona tan cuestionada no podría estar dirigiendo el ejército. Porque bueno, dicen, no, pero es que aquí la mayoría, ¿cuáles son? 64. Somos 108 en el Congreso. Unas personas se retiraron. Si yo hubiera estado, hubiera dicho lo mismo que Gustavo Bolívar, que fue la persona que votó en contra. Y me obligaron a votar en conjunto. Esa fue, creo que la constancia que dejó Gustavo. Yo no todo su quería derecho de votar dejarla. todos y así en lo contra. hicieron y se Pero respetó. como el Congreso, ustedes mismos, impidieron que pudiéramos hacer una votación diferente. Uno por Nicasio, que era el que estaba cuestionado. Y la otra votación por los que no tenían Mire, ningún si me cuestionamiento. Permítame un segundito, Nosotros recordemos- íbamos a votarlo así, pero no permitieron. Recordemos cómo fue el resultado ayer en el Congreso de la República para el ascenso del general Nicasio Martínez. 64 en total por el sí, un voto por el no. En consecuencia, la plenaria del Senado ha aceptado el ascenso de los 3 oficiales superiores del Ejército Nacional de Colombia. ¿Por qué no dejaron votar diferencialmente? ¿Por qué no dejaron votar que hiciéramos una votación por Nicasio, que era el que estaba cuestionado? Porque y no otra había por ninguna hacerlo necesidad. aparte? Porque no Hacerlo había ninguna aparte. necesidad. Esa votación Nosotros se dio. hubiéramos votado, eso según ustedes. Esa votación se pero dio y quedó nosotros hubiéramos votado por los dos 64-10, generales creo. que no Esa fue tenían. la propuesta de Antonio Sanguino y de todas maneras, pues Claro. se votó o no se, negó, votó. Se votó. Y se fue votó negada y la nos proposición. ganaron. ¿Por qué? Porque querían llevar a Nicasio Martínez como si fueran los otros y eso no era correcto. Porque, mire, le voy a decir nosotros cuáles nos son, pareció si me que permiten, actuaron forzadamente los logros, algunos de los logros del general votar en Nicasio, contra de para que todos. ustedes vean de No, quién estamos eso no hablando. se hace. Vicky. Marzo del 2001 direccionó la captura de Germisul Arellán, condenado a 40 años por ser cerebro del atentado contra el Club El Nogal. Participó en la ejecución de la operación Odiseo de noviembre de 2011, donde se dio de baja Alfonso Cano, de las FARC. En mayo del 2008 logra la desmovilización de alias Andrea Olamona, cabecilla del Frente 58 de las FARC. Desarticulación del Frente Noveno de las FARC en operación desarrollada en agosto de 2012. En octubre de 2012 logra la desmovilización de alias, perdón la palabra, pero así le dicen, Mierda Seca y alias Yadira, cabecillas del Frente 34 de las FARC. Y así tengo una lista de hoja de vida de servicio impecable del general. Para mí este es el verdadero problema. Esto es lo que más les molesta. Numeral ascenso de general Nicasio es, dice Alex Mejía, el ejemplo de que con rosca se logra lo que sea. Dice Willy Salda 1, ascenso de general Nicasio es, son unos berracos, me quito el sombrero. Gracias, mi general, sin ustedes estaríamos en la olla, porque nunca le sacan en cara, bueno, aquí ya se complica el asunto del mensaje. Guillermo Rico Reyes, numeral ascenso de general Nicasio es, la justicia no ha operado como debería. Aquí se debe juzgar al verdadero responsable de la barbaridad. Leonardo Tapias, numeral ascenso de general Nicasio es darle poder y fuerza a la barbarie para que vuelvan a ser asesinados miles de colombianos y se reactiven los falsos positivos. Numeral ascenso de general Nicasio es qué dolor con la ignorancia. Bueno, una pregunta. ¿En qué quedan las denuncias del New York Times? ¿En qué quedan las denuncias del País de España? ¿En qué queda la inconformidad, digamos, con todo el episodio bastante reprochable de Dimar Torres? Yo diría que ni siquiera bastante reprochable, digamos. Comprobado está que allí hubo una ejecución extrajudicial. ¿En qué queda todo eso? Pues en que toda la teoría de la seguridad y del enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional sigue imperando y no se ha cambiado del siglo pasado.
Yo incluso cuando el doctor Pinzón fue ministro en la época del doctor Santos, le pregunté en una reunión, oiga, ¿y ustedes ya sacaron la doctrina de la seguridad nacional dentro de sus postulados? Y él llamó a un general y dijeron que sí, que eso no había nada. Pero mire, lo que se ve es que sí sigue. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sea realmente, bueno, en el caso de Dimar Torres, pues es que el soldado que le dispara, pues pertenecía a una rama y lo dispara con el fusil oficial. Y estas cosas que se están viendo en estos momentos, por ejemplo, en el debate ayer de la Comisión Primera, que también estuve, el debate que dio Petro, pues a mí sí me pareció horroroso como la forma como están preparando, por ejemplo, los soldados, y no solamente los soldados, sino los soldados profesionales. Anoche decía, por ejemplo, eso también un poco en Semana en Vivo, ¿cómo es posible que en la marcha de los soldados, especialmente los profesionales, porque eso yo lo vi en la Marco Fidel Suárez, en la base que es de la aviación, cuando fui estudiante de la universidad, esta consigna que todavía me horroriza, la escuché hace más de 40 años, que decían, matamos guerrilleros, beberemos su sangre y violaremos a sus mujeres, por Dios, todo el tiempo. Esto todo el tiempo repitiéndolo, yo creo que eso no se podría en ningún país civilizado del mundo admitir, pero además hacen cosas terribles. Los videos que presentaron ayer de cómo con la tortura preparan, y hoy las declaraciones del comandante Navarro, que dice que no, que hay que prepararlos de la manera más fuerte, porque entonces la guerra es un paseo. ¿Esto qué es? Yo sí creo que aquí hay cosas muy complicadas que vamos a tener que seguir debatiendo en el Congreso, porque precisamente la preparación militar es lo que trae que casi que estamos preparando una especie como de asesinos en algún sector de las Fuerzas Armadas, y eso a mí me preocupa muchísimo. Vicky, voy a empezar por ahí. Yo no he visto ningún país del mundo que entrene a sus soldados con una guerra de almohadas. Y mire, todos tienen cursos que son famosos en el mundo precisamente por lo difíciles que son, y por lo, digamos, lo atrevidos en llevar al límite ¿cómo hacer comer los excrementos de los soldados, sus propios excrementos? Bueno, pero es que mire, si nuestros soldados no hubiesen sido entrenados así, yo me pregunto si habrían aguantado las torturas de las FARC cuando los encerraban en unos campos de concentración con alambres de púa. ¿Usted es partidario de que los torture el ejército? No, es que no los torturan, los entrenan porque si no, no van a ser capaces de hacer su trabajo. A ver, lo de la sangre de la gallina es pasadito, ¿no? Bueno, ahí hay cosas que seguramente, qué horror. Los excrementos a los soldados. Hay cosas que seguramente qué horror. Ahora habrá unos que también serán chisme y mentira. Yo pues no creo que todo sea como lo pintan, y de hecho hay muchas cosas que las han cambiado porque definitivamente eran cosas que eran absurdas y que las han mejorado. Pero mire, para entrenar un soldado el entrenamiento tiene que ser fuerte porque tiene que formar el carácter de una persona que tiene que estar preparada para el combate. Eso sí, absolutamente nada que hacer. Y lo otro con el otro tema, senadora, yo la escuché, permítame. Lo otro es lo preguntaba Vicky con el tema, por ejemplo, del New York Times, etcétera. Yo no me voy a referir a los cuestionamientos sobre Casey y sobre todos estos temas, pero mire, lo voy a decir, ahí había una orden que era pública, que estaba ahí, que la interpretaron como que podría generar falsos positivos. El mismo Human Rights Watch dice que después de eso no se ha certificado una sola muerte de civil por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos como se conocen. En el caso del país de España ya hay una solicitud de aclaración porque ellos hablan de una supuesta condena que no existe y que tiene además decisión judicial, al contrario, diciendo y hablando de la inocencia del general. En fin, digamos, los medios de comunicación tienen derecho a hacer las investigaciones que quieran. A veces uno puede creer que no tienen la imparcialidad necesaria o que puede haber intereses distintos, pero tienen todo el derecho a hacerlo y a publicarlo. Pero mire lo grave que sería, Vicky, que aquí entonces no solamente a un general, sino que a cualquiera se le negara o ser congresista o ser militar o tener un ascenso por una publicación de prensa. Entonces, básicamente con un chisme, con una denuncia de un crimen gravísimo que puede ser una falsa denuncia, pero que va y se la pone, entonces le truncamos la carrera a cualquier ciudadano que tenga cualquier aspiración, porque entonces solamente con la publicación de un periódico, entonces ya una persona no puede ascender, o no puede ser un político, o no puede ser presidente, o no puede ser periodista, o no puede ser nada. Entonces a mí eso sí me parecería un antecedente tristísimo y gravísimo, que no imperara el Estado de Derecho, sino el imperio del chisme. Y entonces aquí, si hay unas pruebas claras, además unas decisiones judiciales sustentadas, además todos unos temas perfectamente esclarecidos, pues entonces que sigamos discutiendo sobre unas publicaciones y si eso podría parar o no el general el ascenso. Martínez haya firmado esa directiva en la cual
se podían incentivar a través de petición de resultados y de cumplimiento de metas nuevamente falsos positivos. Eso, nada más eso, no pensemos en lo demás. ¿Eso podía costarle el ascenso? No, para nada. Salvo que No, si aquí hubiese pueden hacer comprobado en todo lo que algún momento quieran. que realmente era un tema pues de una orden. Pero mire, ayer pasaron un audio, por ejemplo, del general Nicasio, dando la orden expresa a todos los comandantes del país, diciendo que tenía que haber total respeto por los derechos humanos, los manuales operacionales, el derecho Eso lo internacional dijeron humanitario, en el- etcétera. eso Eso lo no, eso dijeron. no les importa. Mire, eso lo les dijeron, parece una cosa de Santiago. poca Tú monta. eres y muy sí. joven, pero eso lo dijeron cuando se cometía el genocidio contra la Unión Patriótica. Salían los generales, salían todos a decir que el respeto a los derechos humanos, y lo que pasaba era que habían asesinatos, como ahora. Entonces sale y dicen, no, aquí se respetan los derechos humanos, Ahora, pero pero eso que sí, respondan eso sí, los un que momentito, individualmente tengan eso que sí, responder. se siguen además matando líderes sociales en las zonas más militarizadas Ha de reducido Colombia. 30%, Y ¿no? además Que eso nunca tampoco les gusta decirlo. dicen, pero ya casi los descubrimos, quiénes son las águilas negras. Mire, yo tengo aquí un papel Maravilloso. que además se lo hemos pasado al Procurador General de la ¿Quiénes Nación. son las águilas negras? Mire esto, dice el papel, Fuerzas Sí, yo también Militares de quiero saber Colombia, quiénes. Ejército Sí, Nacional, porque siempre Batallón las de oímos, pero no Artillería, sabemos espere, quiénes número son. 3, Batallón Palacé, archivo número 8406, raya DB, raya CL6, bueno, y otros números. Asunto, Operación Limpieza. Las unidades de las denominadas Águilas Negras entrarán a operar en la zona del municipio de Tuluá, al mando de Víctor alias El Rol. Esto se presentó ayer en el Congreso, se fue directamente a la Procuraduría, comprometiéndose a sacar toda la escoria de la región. Operación Limpieza empezó el viernes 16 del 2007. Que lo investiguen, Aquí puede, senadora, un maravilloso, y momentito, todo un eso lo tienen momentito. que hacer en todo el Subiendo país. las tropas del batallón Palacé y Codazzi para reconocimiento del terreno y ubicación del enemigo, el 1 de mayo, quedando en la zona. Esto me recuerda, mire, Santiago, usted es muy joven y tal vez no recorre el país, pero cuando uno Lo llega recorro de a arriba Arauca, abajo, por llega todos lados. a Arauca y le dicen, hay hombres vestidos de negros por la carretera que los ve todo el mundo menos las fuerzas militares, pero va al Cauca y le dicen, están subiendo tipos de negro con fusiles en carros, por ejemplo, que no tienen placas. Muy bien, de Caloto al Palo, que es una de las veredas que poco más o menos queda a unos 5 kilómetros del casco urbano. Pero cuando te dicen en el eje cafetero, por aquí también están apareciendo tipos vestidos de negro, pero cuando te dicen en el Alto Duda, aquí están los tipos vestidos de negro y solamente está el batallón de alta montaña, ¿qué puede pensar cualquier ciudadano en este país? ¿Qué es lo que está pasando? Y a mí sí me preocupa muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, Santiago? Porque la gente está siendo asesinada en las zonas de más militarización. A mí no me que pueden decir que en el investiguen. Catatumbo, donde Mire, matan a mí me dime, toca, usted dice donde que matan. no me lo recorro. Mire, a mí, yo bajo al Bajo Cauca con cierta regularidad. Estuve en Cuando Tarazá. voy me tienen que poner 2 ENCAR de la policía para darme mediana protección por lo que está sucediendo allá. Han matado líderes sociales militantes del Centro Democrático en el Bajo Cauca, de los señores del Clan del Golfo y de todos esos bandidos que hay allá que tienen negocio del narcotráfico y de minería ilegal. Maravilloso, senadora, que la No fuerza solamente pública se actúa, enriquecen que la los narcos, justicia también actúe, se que enriquecen los otros que persigan, son que de los la capturan, que los institucionalidad. meten a la cárcel o incluso si no pueden que los den de baja. Es que también esa es la función de la fuerza pública. No, Si pues hay unos parece que es señores hecha para que matar, están armados, que están torturar. dispuestos a matar, a atentar contra la ciudadanía, pues también los tienen que dar de baja. Quisiera plantearles, Jairo, lo que hemos comentado aquí. Antes déjeme seguirles contando a los oyentes lo que dicen a esta hora quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live, en nuestra página www.wradio.com.co con el hashtag numeral ascenso de General Nicasio es. Dice Oscar Aunsconta. Ascenso de General Nicasio es preguntarle al doctor que si prestó servicio militar y no de bachiller. El hecho de ser entrenado para saber reaccionar a ciertos actos no se debe prestar para matar de la manera que han matado a diferentes líderes sociales. Bueno, se ha descarado, no deshonren, ahí no sé qué más dice. Arsenio Martínez dice, numeral ascenso de General Nicasio es darle fuerza al ejército para combatir al terror como debe ser. Orca dice, ascenso del General Nicasio Martínez, terrible el mensaje que lanzan al país y al mundo. Es un mensaje distorsionado. Por acá, bueno, esto nos insulta mucho, Aida, mucho. Bueno, a todos. Luis Miguel Duque. Sí, a usted también. Sí, claro. Sí, claro, Numeral ahí está ascenso listo. de General Nicasio es Nos libramos de los una insultos. Me vergüenza, enjabono por la mañana y no me lo quito. una porque vergüenza ante el resbala. mundo. En fin, Jairo, la teoría que ha estado circulando por los pasillos ya más del mundo político
Se lo preguntaba Julio esta mañana al general Nicasio Martínez aquí en la W, pero quisiera que pusiéramos el tema sobre la mesa de lo que podría estar pasando con fuerzas de la anterior cúpula. Lo que dicen, y lo escucha uno incluso de miembros de la propia fuerza, es que hay una especie de división. ¿En qué sentido? Que muchos de los oficiales, incluso de alto rango y alto mando, que dejaron las fuerzas militares con el anterior gobierno y que salieron, lo que están haciendo es incentivando exactamente para que haya esa división, y por eso entregan un tipo de información, están como a la caza, a la búsqueda de mirar cosas irregulares o cosas que no sé, es decir, hacer un ambiente de denuncias para tratar, por ejemplo, de que no llegara el ascenso del general Nicasio. Mejor dicho, resumamos lo siguiente, y perdóneme Jairo, pero resumámosles, es unas fuerzas, unos santistas uniformados que quieren tumbar a Nicasio Martínez. ¿Eso no tiene querían el asidero ascenso. o no tiene asidero? Pero ninguno. Yo creo que de todas maneras, yo pienso que el ejército ha evolucionado en algo, pero también conserva unas prácticas terribles, que son las que ocasionan precisamente que se puedan hacer otro genocidio y con el discurso de que vamos a respetar los derechos humanos, pero se siguen asesinando líderes sociales y se siguen asesinando de una forma que nadie consigue cuáles son los asesinos. Claro, para asesinar un líder social, Santiago, se tiene que haber hecho eso que llaman ellos inteligencia, que para mí es la brutalidad. Seguir a una persona, a qué hora llega a su casa, cuántos hijos tiene, si su mujer trabaja o no, a qué hora sale, si tiene moto, si tiene que ir a coger el bus, etcétera. Eso no lo hicieron a los de la Unión Patriótica en toda la época del genocidio y lo siguen haciendo en este momento. Pero yo creo que hay militares súper buenos. Yo creo que hay generales muy buenos. Creo que hay tenientes, coroneles, etcétera, que también son buenos y que no quieren estar comprometidos con hechos que comprobados, no solamente en las entidades y en los tribunales internacionales, sino también en algunos nacionales, donde hay agentes del Estado comprometidos con el exterminio y con la persecución de la gente. Ningún genocidio, Santiago, en el mundo de los genocidios que han ocurrido es espontáneo. Un genocidio es planificado. Por eso yo sostengo que aquí hay listas de líderes sociales. Y hay listas porque cuando llegan a un pueblo no matan al señor que lleva la ruana verde, sino que matan exactamente al líder social. Y yo creo que aquí las listas, como las hicieron en la época del exterminio de la Unión Patriótica, comprobadas y todo, pues efectivamente se están cumpliendo. Y yo creo que esto es una responsabilidad del Estado. Debería ser una responsabilidad del ministro, que no es de los mejores ministros que tiene el presidente. ¿Hay o no hay, usted qué opina sobre este tema de esos vientos santistas de la anterior cúpula, supuestamente? Pues mire, yo esperaría que no, ¿no? A mí me suena un poco increíble, pero pues en el país del Sagrado Corazón a veces cualquier cosa puede pasar. A mí me parece que el presidente Duque dio muy buen mensaje al inicio de su gobierno, cuando dijo, no señor, esta no es la cúpula de la paz, ni la cúpula de la guerra, ni la cúpula de la nada, esta es la cúpula del ejército de Colombia, de las fuerzas militares, de la cúpula de los colombianos, y los dejó. Pero no le esperaría... a su compañera María Fernanda Cabal no le gustó. Sí, y mire, y a mí en algunos casos de ahí tampoco, pero yo creo que el mensaje institucional del presidente Duque, y por eso en ese momento lo respaldé, me pareció que estaba bien, porque además conozco las fuerzas militares desde adentro, he compartido mucho con algunos de ellos, y entiendo que para ellos mantener esa institucionalidad era muy importante. ¿Cómo? ¿Presta el servicio militar? No presté, pero soy profesional oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea. Hay una campaña. Somos la tendencia 1. Hay una... No nos llevaron allá, la hicimos aquí. Senadora, una cosa, hay una campaña de desprestigio. Desde esa época. Hay una campaña. Entonces a mí me parece que pues ojalá no sea cierto, porque ese mensaje del presidente Duque fue muy positivo, pero yo me imagino que pues al interior de las fuerzas militares, así como hay gente que lamentablemente ha actuado por fuera de la ley y ha cometido falsos positivos, pues nada raro que haya otro que quiera sabotear la cúpula actual. Es decir, dentro de las fuerzas militares hay mucha gente, es una fuerza muy grande y hay gente muy buena, pero pues también hay gente mezquina y con muchos problemas. Pero quizás también hay una campaña de desprestigio, y llamémoslo de esa manera, como dijo el ministro de Defensa Guillermo Botero. Mire, no hay una institución que quieran mal que le quieren hacer a toda la fuerza pública. Sí, pero mire, esto es sistemático y esto sí es real. Y no, esto pero está es que él decía que eso era precisamente para que no existieran los ascensos que ocurrieron ayer,
la aprobación, entre ellos los del comandante del ejército. Es que mire, no hay hoy una institución en el país con mayor aprobación que las fuerzas militares en general, porque los colombianos, todos o casi todos las queremos mucho. Incluso ayer, por ejemplo, la oposición dijo que ellos respaldaban a la fuerza pública. Las FARC incluso en un acto que me pareció interesante dijeron que ellos se retiraban por el proceso en el que estaban, pero que respetaban y respaldaban lo que allí iba a suceder, y se salieron, y eso demuestra que, pero yo sí creo que de unos sectores, esos sí enemigos de la paz y que les gusta la guerra, sí quieren deslegitimar a la fuerza pública, y sí hay una campaña de desprestigio para la fuerza pública. ¿Y quién estaría detrás de eso? No, muy difícil, porque eso pues sí, digamos, eso tendrá que investigarse y habrá Pero a que veces ese decir campaña de desprestigio para las fuerzas militares a veces no es como la mejor excusa. Yo le digo que en el momento en el que nosotros como equipo periodístico denunciamos toda la corrupción en la policía, también salieron con ese cuento, le soy sincera. No, y cuando hay y corrupción eran hay que hechos atacarla. reales y eran hechos demostrables, y sin embargo hay una campaña de desprestigio. Siempre le bajan la caña al tema con eso. No quiero decir que en este momento sea igual o no. Mire, con el tema de los falsos positivos, con el tema de los falsos positivos, después salen, sí. Pero mire, con el tema de los falsos positivos, por ejemplo, eso fue una realidad y eso no se puede negar. Y lamentablemente agentes del Estado, miembros de las fuerzas militares, cometieron ejecuciones extrajudiciales que, repito, deben ser condenadas con toda la severidad de la ley. Pero también es cierto, y ustedes lo saben, que muchas ONGs de izquierda trataron de meter todas las bajas en conflicto como falsos positivos para agrandar el número, para maximizarlo y para prácticamente decir que todo lo que había hecho las fuerzas militares durante la época de la seguridad democrática eso es mejor, yo creo, Santiago, no meterse con el tema de los números, porque eso es muy doloroso. Sí, digamos, importa mucho si son 100 o si son 3.000. Cualquiera que sea víctima. No, pero es que lo que pasa es que eso sí tiene unas consecuencias jurídicas que son complicadas, porque una cosa es, digamos, situaciones aisladas de agentes del Estado, pero a política de Estado, que eso es lo que algunos quieren precisamente para condenar a las fuerzas militares, y eso es lo que algunos quieren llevar hacia afuera precisamente también para decir que dentro de una política pública de exterminio y de genocidio las fuerzas militares deben ser condenadas. Que fue sistemático. Lo que habría que determinar jurídicamente hablando es la sistematicidad para determinar si hay una política o no. ¿Cómo sería? No, que estaba sistematizado. Eso no es cierto. Lo dijo eso no es cierto, y eso sí es una cosa clara para desprestigiar a la fuerza militar. Entonces una cosa es negar que hay unos temas que hay que afrontar, que por supuesto hay que enfrentar con toda la severidad de la ley, y otra cosa es decir que las fuerzas militares se dedicaron a exterminar civiles para ganarse aumentos. Somos a esta hora la tendencia número 1, numeral ascenso de general Nicasio es. Nora Orozco, numeral ascenso de general Nicasio es. Una muestra del poder del gobierno de siempre. Ángel Osvaldo Rico, Colombia, el hazmerreír del mundo, ascenso de general Nicasio es. Lord Taniro Wisdom, hoy hace 2 días, numeral ascenso de general Nicasio es. No sé qué querrá decir hoy hace 2 días. Jaime Ortegate Becerra, numeral ascenso de general Nicasio es. Reconocerle su trayectoria y éxitos, así duela a los amigos de los vencidos. César Augusto Ocampo, numeral ascenso de general Nicasio es. Gloria al Ejército Nacional, qué bueno fuera que, no, mejor dicho, ahí sí, Aida, no leamos eso. Hay cosas que es mejor no leer. De todas maneras, la gente dice lo que quiera, así como el señor ministro te dice lo que quiera. Pero ¿A usted no le gusta el ministro de Defensa? No, pero para nada. ¿Por qué no le gusta, Primero, Aida? porque yo creo que las fuerzas militares merecen realmente una persona que sepa de seguridad. El ministro tiene que ser una persona realmente que pueda no solamente dirigir la política de seguridad, de vigilancia. ¿Y no sabe de seguridad? Y yo creo que no, yo creo que él sabe de comercio. Hubiera quedado muy bien, Santiago, usted que le habla al presidente, hubiera quedado muy bien de ministro de Comercio, pero ¿de dónde nos lo van a sacar para mandar? Me gustaba el ministro de Santos, el anterior. ¿Cuál? El anterior. Luis Carlos Villegas. Carlos Villegas. Bueno, no lo hizo mal, que era más inteligente. Bueno, es que tenía el mismo pero perfil. Bueno, no mucho, Aida. Acuérdese que ese fue el que dijo que era pelea de faldas. ¿Cómo es que se dice? Ese también era un comerciante. No, pero ¿cómo es que se dice? ¿Qué? Líos de faldas, sí. Que a los líderes sociales los mataban era por líos de faldas, ¿se acuerda? No, ¿y qué nos dice? No, ese nos dice cosas peores. Es que esto es increíble. Este es un país realmente que es, como dicen los españoles, alucinante. ¿Cómo puede ocurrir ayer en el Congreso una situación de estas? Pero ocurrió. Entonces, seguramente los análisis de la prensa internacional, porque es que a veces nos pareciera que casi que tiene una lectura mucho más cerca de la realidad,
los que están mirando este país desde fuera, como el pronunciamiento de la ONU, por ejemplo, ayer contra todos los desmanes que se han cometido contra la gente que se desmovilizó. Además, es un llamado de atención muy fuerte que hace la ONU a decirle al gobierno, bueno, ¿ustedes van a seguir matando a la gente que entregó las armas? ¿Esto qué es? Y yo sí creo que todas las cosas que suceden en este país, por ejemplo, las disculpas que pidió el general Diego Luis Villegas Muñoz, que inmediatamente lo mandaron de vacaciones, y yo no sé que lo irán a mandar de vacaciones eternas, me imagino porque fue capaz de pedir, además, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional admitió ante la comunidad del Catatumbo que los hechos se han derivado y en los que se murió Dimar Torres se encuentran vinculados a un miembro de la institución, y entonces este pobre, yo creo que está siendo perseguido. Claro, él tiene también una historia un poquito complicada, pero tuvo el valor. Habla del general Villegas. Hablo del general Villegas. Tuvo el valor de decir, hombre, sí, esto fue un error. Inmediatamente le cayeron los otros. Y uno dice, pero hombre, en cambio de decir, espérese a ver si lo que el general dijo y pidió excusas es cierto. A mí no me y a los molesta pocos días sobre se eso, dice, por sí, ejemplo, señor, yo le voy a fue el decir una ejército cosa. quien lo mató. A mí no ¿Qué me tal molesta, esto? a mí no me Por molesta que el Dios. Estado pida perdón cuando Por tiene Dios. que pedir perdón. No, a mí A mí lo que me tampoco. molestó de lo que dijo el general Villegas es por qué pide perdón en nombre de todos los miembros de la fuerza pública si aparentemente el que cometió el crimen fue uno. ¿Por qué, digamos, si hay una responsabilidad individual del cabo? Sí, pero yo sí le hallo, Santiago, sinceramente, porque La lo último, responsabilidad mire, institucional. yo tengo Pero es que esa yo no se ha tengo un determinado. pensamiento en ese sentido. Usted debe amar y respetar a sus fuerzas militares. Son los que nos defienden y nos cuidan. De acuerdo. Pero a todo aquel que sea capaz de levantar sus armas contra los ciudadanos, usted tiene que todo el peso de la ley. condenarlo absolutamente. Todo el peso de la ley. Pero es Exacto. que yo lo que digo es el cómo lo dice. Porque él dice, pido perdón en nombre de los 5.000 Perfecto, hombres. me A mí no me parece gustó. lindo. A mí no me, parece, gustó. A mí no me gustó parece porque un yo acto creo muy que valiente. esos 5.000 hombres no tienen una responsabilidad. La puede tener el cabo si así lo determina el juez. Y si así es, que lo condenen y que le caiga todo el peso de la ley, sin ningún tipo de beneficio jurídico, porque yo creo que cuando, como usted lo dice, uno empuña las armas en nombre del Estado para Eso es proteger a los ciudadanos, y es inaceptable y debe caerle todo el peso de la ley, porque así como defiendo las fuerzas militares, cuando se salen de la normatividad y del Estado de Derecho, Tienen creo que que les debe pagar. caer todo el peso de la ley, Claro. porque tienen una doble responsabilidad, no solamente como ciudadanos, sino como miembros de la fuerza pública. Pero no es que 5.000 hombres no cometieron ese crimen. Permítame, eso es Julián Martínez dice a esta hora, el ascenso del general Nicasio es hacer trizas el acuerdo de paz. Si bien no fueron, yo no sé, yo pienso que él no lo hizo pensando en involucrar a todo el ejército. Me parece que es muy apropiado que sea toda una institución la que en últimas pida perdón, porque no debería haber ni un solo miembro del ejército, ni de la policía, ni de la armada, ni de la fuerza aérea que cometiera este tipo de desmanes. Yo O estoy sea, completamente no me de parece acuerdo. que sea una locura lo que Completamente de dijo. acuerdo. A mí no me gustó. ¿Pero por qué? A mí no me gustó. Además porque me parece que A mí me gustó debió mucho. también haber esperado. Debió también haber Pero esperado como el Pero ministro. esperado Las que a la semana se investigaciones. Esperado comprueba que como el fueron ministro. ellos. ¿Qué hizo el Las ministro? investigaciones. A ver, No, vergüenza. pero Pero Santiago, yo al- creo que ahí sí es tratar de no ver lo que es obvio. No, Y porque es, no, perdón. el ministro se casó Partamos de con la una, base- el ministro se casó con una teoría que pero claramente eso era una tampoco es mentira. cierto. No, pero eso tampoco es cierto, Vicky. Él dio la versión que le habían dado y claramente la refirió y dijo, el cabo dijo esto. Entonces, eso es como cuando ustedes, entre comillas, ni citan a una persona. Eso fue lo que hizo el ministro, era la información que tenía en ese momento y es la información que da. Cuando hay nueva información, pues brinda nueva información. Pero él no se casó con una postura, dio la información A que tenía. Pero lo que lo Regañadientas y critican casi- ahí, él no y se apresuró, todavía no se ni apresuró siquiera- a entregar esa información. Probablemente, El como ministro también el todavía general ni Villegas siquiera a la salir a acepta. pedir perdón por una cosa que apenas estaban investigando. Después de que el mismo persona que lo mató reconoce que sí, que lo mató, que además no Claro. solamente él, sino que creo que hay un coronel. El o cabo, un- el cabo Que se ya está declaró siendo inocente. no investigado. solamente el cabo, El cabo porque se hay declaró- otro ya. Un coronel alguno investigado, que exactamente. efectivamente mandan a Pero el matar, suboficial, pero pero con el esto se suboficial cabo no se aceptó declaró- cargos. cabo Señores, se les tengo declaró una muy inocente. mala Él noticia. no aceptó pasó? cargos. Una muy mala noticia, permítame. Muy mala, pero además muy triste. 12 del día, 55 minutos. 12:55 minutos. Mucha atención. Fuentes le confirman. Sí, por favor, llamemos a María Camila Díaz, por favor. Y a Canchila también. Fuentes le confirman a la W una triste noticia. Ha muerto el gran presentador de la televisión colombiana, J. Mario Valencia. El mismo que nos acompañó
durante tantos años, en tantas mañanas, en el canal RCN. El mismo que nos acompañó en tantos programas de entretenimiento. Él, J. Mario Valencia, después de haber tenido un percance de salud muy delicado en Cartagena, pues nos confirman, se va J. Mario, se va Jotica. Se va, estuvo en el canal RCN hasta el año pasado, finales del año pasado, y lamentablemente nos quedamos solo viendo sus videos en sus redes sociales. Recientemente se había hecho un anuncio de que regresaría a algún cargo en el canal RCN y hoy tenemos esta triste, muy triste noticia. Bueno, nos unimos al mensaje y además María Camila, permítame un segundito, María Camila, la escuchamos. Sí, Vicky, pues es una persona muy cercana a él, a su familia, la que nos acaba de confirmar que J. Mario pues acaba de fallecer allí en esta clínica en donde permanecía internado desde hace varios días con un coma inducido, Vicky. Él estaba muy mal, él había tenido un accidente cerebrovascular repentino estando en Cartagena. Digamos, poco se sabía de lo que realmente le pasaba a J. Mario, pero se conoció, digamos, extraoficialmente que el lunes tuvo J. Mario una oclusión de una arteria importante que irriga el cerebelo, parte posterior del encéfalo, lo que motivó a un tratamiento importante para diluir esos coágulos que estaban obstruyendo esto. Entonces, después de esto presentó una hemorragia importante, lo que motivó a una nueva intervención para drenar la sangre que se le estaba acumulando en los ventrículos, y finalmente nos confirman entonces esta persona muy cercana a la familia que esta lucha por su vida pues acaba de terminar. Muere J. Mario Valencia en esta clínica de Cartagena en Boca Grande, Vicky. Es una noticia muy triste para el mundo del entretenimiento, bueno, para todos los que alcanzamos a conocer a J. Mario, ustedes más que yo, que estuvo trabajando con él mucho tiempo. Siempre lo vamos a recordar por su alegría, por su genialidad, por la forma como era capaz de mantener durante horas entretenidas a tantas personas, a los televidentes, a los oyentes. Durante un tiempo estuvo también en el Tren de la Tarde, en RCN, 12 del día 59. Recordemos el día en el que se despidió del canal RCN de Muy Buenos Días. Bueno, aunque ya hemos dicho bastante en más de 16 años de Muy Buenos Días, se llegó el momento de agradecer y de decir hasta pronto. Me han preguntado mucho por qué me voy. No puedo responder esa pregunta porque tampoco sé la respuesta. Así como tampoco sé, por ejemplo, por qué hay entidades en Colombia que exigen fotocopias de la cédula ampliadas al 150%. O por qué en los bancos hay 5 o 6 cajas y solo hay un cajero. La realidad es que se llegó el momento de decirle adiós a Muy Buenos Días en la certeza de que las despedidas son necesarias para volver a reencontrarse. Esta despedida no puede pasar de ser una anécdota divertida. Por lo menos estoy seguro de que a algunos les parecerá muy gracioso que yo me vaya de aquí y a otros hasta los hará felices. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? La entrevista que nos entregó Bernardo El Ñoño Elías, ex senador del partido de la U, sobre lo que él dice saber qué sucedió en la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección en el año 2014. Yo tuve un contacto con una persona que fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos, el